Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Pues bueno, ya me conocen, soy Diego Ramos, técnico en urgencias médicas, nivel básico. Yo tengo el honor y el placer de conocer a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las urgencias psiquiátricas, que es un tema muy interesante, muy importante dentro del ambiente prehospitalario. Y seguramente previo a esto ya saben, o si no, pues se los menciono. Nosotros como institución, o bueno, en las ambulancias, cuando bajen, se enterarán que nosotros no podemos trasladar este tipo de pacientes. Por diferentes factores, algunos de ellos es por la escena insegura, posiblemente la seguridad de nuestro personal, porque no tenemos totalmente todas las destrezas como algún otro profesional de la salud las tenga, y pues por múltiples factores. Pero vamos a hablar acerca de ello y vamos a ver cómo se puede hacer una evaluación, una valoración y llegado un momento un tratamiento adecuado para este tipo de urgencias. Primero vamos a hablar acerca de la conducta. La conducta es la suma total de la psique, que incluye estímulos, motivaciones, deseos, impulsos, instintos y anhelos. De igual forma, esto se expresa por medio del comportamiento o la actividad motora de una persona. Es importante saber esto que es la conducta. ¿Por qué? Porque de aquí, como lo dice en la diapositiva, vamos a sacar lo que es el comportamiento de las personas. Sabemos todos que hay veces que nos va muy bien en el día o a veces nos va muy mal, y eso influye en nuestro comportamiento del día. Podemos estar felices, tristes, enojados, como sea. Lo importante abarcar aquí de la conducta es que nosotros ya en una urgencia, en una emergencia dentro del ambiente prehospitalario como técnico en urgencias médicas, vamos a llegar a una escena y nos vamos a dar cuenta que las personas tienen diferentes comportamientos. Sabemos que Cuautitlán Izcalli, hablando de nuestra delegación, bueno, de nuestra comunidad, es una población grande. Entonces va a haber diferentes tipos de comportamientos, diferentes tipos de educación, y eso va a variar, no va a haber siempre una constante. A lo que voy es que vamos a llegar como técnicos en urgencias médicas, nos vamos a enfrentar a diferentes comportamientos y debemos de averiguar o de investigar si realmente ese tipo de comportamientos es el que lleva siempre el paciente. ¿A qué voy? A que si llegamos con un paciente que está sumamente agresivo y nosotros le preguntamos a su familiar, disculpe, oiga, como ustedes quieran decirle, disculpe, ¿su familiar siempre es así? Y ellos, si te refieren que sí, que siempre es bien agresivo, que se agarra a golpes, que eso, posiblemente notemos que su comportamiento es el adecuado para él, que no haya nada que esté afectando en su sistema nervioso o en algún tipo de factor intrínseco o extrínseco que afecta su comportamiento. Pero si vemos que es una persona agresiva y de repente está muy calmada, casi no habla y demás, ahí vamos a entender que su comportamiento ya no es normal. Y ahí vamos a tener una urgencia y debemos de averiguar el por qué, que hay diferentes factores de riesgo para este comportamiento, que más adelante los vamos a tocar. Pero bueno, ¿qué es una urgencia conductual? Situación en la que el comportamiento de una persona no es típico o común para la situación. El paciente puede lesionarse él mismo o lesionar a las personas en su entorno. Bien, literal es lo que dice la diapositiva. Tenemos que averiguar si realmente la persona no es así o no es así. Ya sea en niños, en adultos mayores, debemos de averiguar realmente si la persona no es así. Y eso lo hacemos con algún familiar que esté presente o alguna persona que sea cercana a ellos. Eh, Esto se puede ver afectado por muchísimas cosas. Podemos ver el uso de drogas, el uso de alcohol, que no se haya tomado medicamento, que no haya comido o que haya sufrido un traumatismo o diferentes tipos de situaciones que lleguen a afectar como tal este comportamiento, esta conducta normal del paciente. Y es la labor del técnico en urgencias médicas, averiguar el porqué de este cambio de comportamiento. El estado mental alterado. Eso es de suma importancia de igual manera para ver lo de la conducta. Las causas de un estado mental alterado, lo abrevié con EMA. Puede ser una hipoglucemia, que es la glucosa baja, como ustedes ya saben, hipoxia, un evento vascular cerebral, un traumatismo craneoencefálico, consumo de sustancias tóxicas, hipertermia o hipotermia.
¿Por qué es importante saber las causas de un estado mental alterado? Bien, aunque también puede ser por diferentes trastornos mentales o psiquiátricos, psicológicos, es lo mismo, debemos de averiguar, de indagar más nosotros como TOMS para encontrar que realmente no sean este tipo de causas las que estoy poniendo aquí en la diapositiva, en la cual nosotros sí podemos dar cierto tipo de tratamiento diferente para cada patología y que cambie ese estado mental alterado. ¿A qué me refiero? A que una hipoglucemia la podemos revertir y podemos darle un tratamiento adecuado, con un protocolo adecuado, igual la hipoxia, el EBC, el TC, el consumo de sustancias tóxicas y las urgencias ambientales. Sí podemos hacer algo al respecto, sí podemos modificar un poco y trasladar a nuestro paciente para que se beneficie de un tratamiento médico ya en el hospital. Sin embargo, debemos de descartar que sea este tipo de urgencia, porque ya cambia, ya sería metabólica, ya sería neurológica, respiratoria, cardiovascular, etcétera. Y sería ya de origen psiquiátrico si no es alguna de estas. Espero que hasta aquí no haya ningún tipo de confusión. Pero bien, ¿cómo se actúa en una reacción de estrés situacional? Es importante que aquí tengamos la suficiente madurez para tratar a este tipo de pacientes, sobre todo la escena del lugar. Aquí les pongo una imagen de un TOM que está abrazando a una persona. Realmente quería hacer el enfoque de esa imagen en que primero, ¿cómo vamos a actuar? Primero debemos de tener la seguridad de nosotros mismos y de nuestro personal, que no haya ningún tipo de violencia que nos podría llegar a afectar o algún tipo de riesgo importante, no sé, algún tipo de pistola, cuchillos, perros, drogas, etcétera, o algún grupo de vandalismo o cualquier cosa. Debemos de tener nuestra escena segura. Eso es lo más importante aquí, mantener la escena segura. Nos debemos acercar a nuestro paciente y empezar a hablar con él. Empezar a darle seguridad, a ponernos en su lugar, aunque sabemos que no nos debemos de llevar los sentimientos y eso de las personas. En ese momento debemos estar preparados para una plática larga, porque ahí es donde vamos a poder averiguar si se trata de algún otro tipo de urgencia o si es una urgencia psiquiátrica. Ya que nos ganemos la confianza en nuestro paciente, vamos a poder hacer los diferentes protocolos como tomar signos vitales, probablemente una glucosa, y nos vamos a dar cuenta si es una hipoglucemia, de revertirla, y si está normal, pues vamos a indagar en nuestros factores de riesgo. Pero sí es importante que nosotros nos acerquemos tranquilos, que hablemos despacio, que veamos directamente a nuestro paciente y que nos ganemos la confianza de nuestro paciente. Eso es fundamental. Y de igual forma tener a los familiares a nuestro favor. Y pues la escena segura incluye los policías y demás. Bien, psicosis aguda. Vamos a empezar con las patologías. Espero que hasta aquí quede entendido cómo vamos a actuar con nuestro paciente. Esto es fundamental, es importantísimo. Yo considero que es fundamental en este tema, lo de la escena segura y mantenernos a salvo. Siempre tener en la mira una salida, no estorbarnos, estar comunicados. Incluso para eso sirven las claves. No sé si ya tuvieron su clase de radio, me parece, donde se dan las claves y demás, pero dentro de socorros hablamos ya con claves y tenemos un lenguaje de claves en donde le podemos dar cierto sentido diferente al que realmente es y nos podemos comunicar entre nosotros en una escena insegura para que sea fácil. Pero bueno, vamos a empezar a hablar acerca de las diferentes como patologías de urgencias psiquiátricas. Vamos a hablar de la psicosis aguda. Esto es el paciente desarrolla uno o más de los siguientes síntomas en la psicosis aguda. Vamos a empezar con las alucinaciones. Estas son percepciones sensoriales inapropiadas. O sea que vemos, sentimos algo que realmente no existe y que nosotros creemos en ese momento que realmente está pasando.
Ideas delirantes. Esto simplemente son creencias falsas. De cosas que nosotros empezamos a decir, no, es que esto, que el otro, que no sé qué. Y realmente no es como nosotros pensamos. Estamos haciendo una idea. Estamos haciendo una paranoia. Algo que no existe realmente. Vamos a seguir con la catatonía. Esto se caracteriza por una ausencia total o casi total de interacción con el ambiente. Bien, simplemente la persona no está interactuando con nada ni con nadie. Y trastorno del pensamiento, esto es ya cuando se modifica la capacidad de nuestro paciente para procesar la información y poder comunicarse. Estas 4, si tenemos alguna, ya podemos decir que tiene una psicosis aguda. Espero que haya quedado claro. Por cierto, la bibliografía que ocupé pues fue el Manual de Urgencias Prehospitalarias, por si tienen alguna duda. Bien, sigamos. La valoración. Esto ya lo habíamos platicado, pero lo vamos a volver a repetir, de suma importancia. Debemos siempre asegurar nuestra escena. ¿Cómo aseguramos una escena psiquiátrica ya más a fondo? Vamos a llegar con nuestro personal. Nosotros, desde que recibimos la llamada, vamos a saber que es una escena insegura por hablarse de un paciente posiblemente psiquiátrico. ¿Por qué posiblemente? Porque no hemos tomado signos vitales, no hemos asegurado totalmente que no sea otra causa que podamos nosotros revertir. Entonces ya vamos a ir revertidos de eso, posiblemente psiquiátrico. Debemos de tener una comunicación adecuada entre equipo, entre jefe de servicio, operador y TUM o TUMS. Debemos saber manejar siempre nuestra escena, ganarnos a nuestro paciente y ganarnos a nuestro familiar. Checar siempre nuestro entorno, qué es lo que hay, qué posibles riesgos pueden haber. Y sobre todo hablar a la policía para tener una escena mucho más segura. Siempre identificarnos con nuestro paciente. Siempre vamos a llegar, y esto es con cualquier paciente, no solamente con los psiquiátricos, pero es fundamental aquí, para que nos ganemos su confianza. Vamos a llegar y buenas tardes, mi nombre es Diego Ramos, soy paramédico de la Cruz Roja. Lo voy a ayudar. ¿Qué fue lo que le pasó? Y vamos a empezar a indagar. Y más que estar pregunta, lo que vamos a hacer es más escuchar. Es ser más, ¿cómo decirlo? Vamos a captar más lo que el paciente nos está tratando de decir. Algunas de estas urgencias psiquiátricas, psicológicas, perdón, el paciente tiene algún problema familiar, tiene algún duelo, etcétera, y quiere hablar y tal vez por eso nos llamaron, porque el paciente se sintió mal, pero debemos de poner atención en esas cosillas para no dar un diagnóstico diferencial que no es. Bien, entonces debemos estar preparados para una plática larga. El tono y velocidad del habla. Esto debe ser un tono bajo, para que el paciente no lo note como agresivo, que lo estemos interrogando, que debemos ir un poco más lento, no tenemos que hablar tan rápido. Disculpe señor, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Cómo fue que le pasó? Ir poco a poco, que el paciente sea el que más habla. Nosotros solamente somos muy receptivos. Vamos a ganarnos la confianza en nuestro paciente. Vamos a tener contacto visual siempre con nuestro paciente. Eso es fundamental para que el paciente sepa que le estamos haciendo caso, que estamos con él, que le estamos poniendo caso a su situación y que lo vamos a ayudar. El lenguaje corporal positivo. Esto es de igual manera fundamental, y esto con cualquier paciente también. No vamos a llegar y vamos a estar cruzando de manos, poniendo caras, poniéndonos un poco agresivos, que nosotros mandamos, que para qué nos llaman para esto, nada. Vamos a acercarnos a nuestro paciente, ponernos a su nivel, obviamente con una distancia adecuada por cualquier cosa, escucharlo, preguntarle, ponernos de su lado, que el paciente crea y sienta que estamos de su lado, que lo vamos a apoyar, que posiblemente no sé si haya hecho algo malo, que no haya hecho nada malo, pero simplemente es para hacer una valoración adecuada. En ningún momento vamos a interactuar con otra persona que no sea el paciente, más que para preguntarle lo de la conducta, comportamiento, tal vez el sample, etcétera. Y siempre vigilar nuestro entorno. Eso es de suma importancia.
Vamos a ver que no haya drogas, que no haya una pistola, que no haya un familiar agresivo, los vecinos, que no sea un lugar peligroso a las 3 de la mañana en donde se están metiendo cualquier tipo de sustancias tóxicas, en donde nuestro personal y nosotros mismos corremos riesgo. Eso es de suma importancia en esto de la valoración del paciente. Y bien, vamos a pasar a algo que se llama neurotransmisores. Pues bueno, los neurotransmisores son sustancias químicas del organismo que transmiten el mensaje desde el extremo distal de la neurona hasta el extremo distal de la neurona siguiente. Es algo que se llama postsináptica y presináptica. Bien, esto puede sufrir algún daño, lo del mensaje, debido a la depresión y otros trastornos mentales. Y como dato, el cerebro humano contiene aproximadamente 1011 neuronas y 1012 células gliales. Bien, seguramente en alguna otra bibliografía encontramos diferentes datos. Sí, pues se pueden acercar conmigo sin ningún problema. Bien, aquí les puse un dibujito de la dendrita celular, es una neurona, el núcleo, la axón, las vainas de mielina, células de Schwann, que son tipos de células gliales, la terminal del axón, la mielina y el nodo de Ranvier. Bien, espero no haya ningún duda. Aquí les pongo la sinapsis eléctrica. Por medio de sinapsis, ven, no hay ningún tipo de contacto, pero se hace una sinapsis, que es la célula presináptica, la célula postsináptica. Bien, por aquí se pasa la información, así trabaja por estímulos eléctricos de igual forma. Aquí se va a mandar el neurotransmisor. Y aquí puede haber cualquier tipo de problema y nos puede afectar a nuestro estado mental alterado o algún otro tipo de patología. Bien, pasando al suicidio. Bien, espero que aquí no haya ningún tipo de duda, pero bueno, existe algo que se llama recaptura, que es cuando el impulso se transmite al neurotransmisor y este sufre una recaptura, es lo que significa el cual regresa a la neurona presináptica, o sea, regresa el mensaje, por así decirlo. Bien, ya aclarando eso, el suicidio, las personas tratan de suicidarse por muchas razones, entre ellas la depresión, duelo, problemas financieros, mala salud y abuso de sustancias tóxicas. ¿Por qué expuse esto? Porque problemas financieros, mala salud y abuso de sustancias tóxicas es algo que se da muchísimo en nuestra comunidad, en nuestra delegación en Cuautitlán Izcalli. Es algo que se da muy común, que vivimos a diario, somos una comunidad así, y nos vamos a enfrentar a este tipo de personas. ¿Qué es lo que nos va a enfrentar al suicidio? Es el intento de suicidio, más que el suicidio, porque ya ahí ya no podemos hacer nada, ya falleció la persona, pero en un intento de suicidio sí vamos a poder hacer muchas cosas. Primero vamos a averiguar la causa de con qué se intentó suicidar, para ver si podemos revertirlo, no sé, algún tipo de medicamento, o intentando hacer una hemorragia, diferentes cosas, pues vamos a tratar de revertirlo. No nos va a interesar la historia del paciente en esos momentos, porque lo hiciste, que te indujo a que lo hicieras, te voy a ayudar, y nada de eso. Ahí no nos vamos a meter tanto. Sí nos vamos a ganar su confianza, pero dicen la psicología que las personas que se quieren suicidar simplemente lo hacen. No dan avisos, no fallan, simplemente lo hacen. Pero bueno, ahí es cuando nosotros vamos a tratar de revertir la situación de un intento de suicidio. Sí se da, en Cuautitlán Izcalli sí se da mucho, y muchas veces tratan de cortar las venas, se meten aire en las venas, se toman muchas pastillas para dormir, toman mucho alcohol, etcétera. Entonces vamos a igual indagar un poquito en qué es lo que consumió nuestro paciente para darle el mejor beneficio a nuestro paciente. Y bien, los pacientes agresivos u hostiles. La conducta agresiva puede ser derivada por varios factores, entre ellos traumatismos, trastornos metabólicos, estrés, drogas, alcohol y trastornos mentales o psiquiátricos. Un paciente agresivo se presenta de la siguiente manera.
responde de manera inapropiada, ya lo hablamos en la conducta, debemos indagar con el familiar que realmente no es así como se porta. Él trata de lesionarse a él mismo o de lesionar a las personas, a su entorno, a nosotros mismos como todos. Habla rápido de movimientos bruscos porque está ansioso el paciente, como dice el punto D. Perdón. Entonces ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que el paciente está agresivo y hostil. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En nuestro manual, nuestro protocolo dice que no debemos de tener como mucha convivencia, por así decirlo, con ese tipo de pacientes. Mucho acercamiento, ni siquiera intentar hacer una plática con él porque puede llegar a lastimarnos y primero es nuestra seguridad. Lo que hacemos aquí simplemente es llamarle a la policía o cualquier departamento que se encargue de esto. En este caso pues obviamente es la policía, pero que ellos se hagan cargo. Nosotros no debemos de seguir indicaciones de ellos de que pues amárrenlo o métanle medicamento para que se duerma o que llegue un médico y amárrenlo para que lo revisen. No, nosotros no podemos hacer eso, no debemos hacer eso para meternos en algún problema. Nosotros debemos de intentar que ellos, bueno, no intentar, más bien ellos deben de hacer que el paciente se calme o mantenerlo quieto para nosotros hacer una evaluación y poder hacer los diferentes diagnósticos diferenciales para, como platicamos, por ejemplo, si es un trastorno metabólico, una hipoglucemia, revertirla. Si es por un traumatismo, pues hacer el tratamiento adecuado. Bien. Y bueno, espero que no haya ningún tipo de dudas. Seguramente existirán muchos tipos de dudas en cuanto a lo médico legal, que más adelante pues se los vamos a aclarar. Pero hasta aquí espero que no haya ningún tipo de dudas. Realmente sí es un tema muy interesante, sí es un tema un poco extenso si lo queremos leer más a fondo. Pero lo importante y lo que quiero que se queden de esta clase es de que debemos de buscar el diagnóstico diferencial, que siempre ese estado mental alterado que demuestra nuestro paciente es por alguna otra causa que no sea psiquiátrica, ¿vale? Hasta que comprobemos que realmente no es un trastorno metabólico, cardíaco, de estrés, por drogas, respiratorio, podemos decir que es algo psiquiátrico y podemos atender al protocolo que nos dice. Los protocolos dicen que debemos de llamar a una ambulancia de algún hospital psiquiátrico. Sin embargo, aquí en México no contamos con ese tipo de protocolos. Eso se aplica en Estados Unidos. Aquí llamamos a la policía y pues no podemos trasladar a esos tipos de pacientes a menos que su vida corran algún riesgo y que nuestra seguridad la seguridad personal no corra riesgo. Siempre indaguen en este tipo de pacientes, en todos sus pacientes siempre indaguen para darle un tratamiento adecuado, y no se queden con solo tiene un estado mental, está enojado, pasó un mal momento. No, realmente indaguemos más. Sí, pasó un mal momento, pero no sabemos si consumió una droga. Hasta que estemos seguros que realmente es más que el problema, nos podemos retirar. Hasta que quitemos esa pequeña sospecha de que realmente consumió algún medicamento, alguna droga, alcohol o demás que pueda alterar su estado mental, nos vamos a retirar. Bien. Pues espero que hayan disfrutado su clase. Les mando un saludo, espero estén estudiando y espero verlos pronto. Gracias.